Reciban todos ustedes mi más cordial saludo. Allá por 2016, y con ocasión del renovado debate sobre reforma procesal, escribí: la eliminación de los juzgados como unidades que replican y manejan a discreción funciones innecesarias, las consiguientes modificaciones en la distribución de competencias y organización de las oficinas judiciales, más caciques y menos indios, la incorporación de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, entre muchos otros, son cambios infinitamente más urgentes y virtualmente más transformadores que cualquier reforma del Código Procesal. Más cerca en el tiempo, pero el año pasado, en 2019, escribí, con ocasión de la prueba por declaración y la oralidad, que al tiempo que reafirmamos la preferencia axiológica por la oralidad y sus múltiples cualidades, insistimos en la inconveniencia y en el anacronismo de su extensión promiscua. Inconveniencia, pues ningún ordenamiento soporta, en términos materiales, la oralidad de todo el sistema, y porque no todos los litigios ni todas las etapas del proceso casan con la oralidad. Anacronismo, porque vivimos en un mundo que nos da muestras cotidianas de sustitución de lo presencial por lo virtual. ¿Cuáles serán aquellos especialísimos casos en los que todavía exigiremos que las personas se molesten en desplazarse hasta el tribunal, pierdan preciosas horas de su tiempo, hagan frente a costosísimos traslados y actividades, sigan soportando los tiempos muertos hasta la audiencia? ¿Cuáles serán en cambio aquellos casos que sustanciaremos online? He aquí el futuro, y no en la generalización indiscriminada de la oralidad. Pues bien, el futuro ha llegado, y de la mano de una pandemia, de la mano de una emergencia sanitaria que ha hecho emerger también aquello que estaba sumergido, el anacronismo de las formas de nuestros sistemas de enjuiciamiento. Se ha dicho que la emergencia sanitaria ha venido a viralizar, a acelerar, a operar como catalizador de la incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación a nuestros procesos. Y así todos nos hemos acostumbrado en este tiempo que llevamos de aislamiento a las videoconferencias, a las presentaciones online, a las notificaciones electrónicas, a las notificaciones por WhatsApp, a comunicaciones electrónicas entre organismos, a mesas de entradas virtuales, a la desesperación por conseguir la firma digital. En definitiva, se ha dado un proceso en el que en medio de esta feria judicial extraordinaria, en esta grave circunstancia de no consideración de la abogacía, de la justicia como una actividad esencial, se ha visto como un sustituto insuficiente, pero sustituto al fin a estas nuevas formas de comunicación. ¿Cómo evaluar el impacto de estas tecnologías en nuestros procesos? Lo primero que quizá corresponda decir es que el análisis resulta muy complejo e incierto. Si uno escucha a los poderes judiciales, particularmente a sus cabezas, a los superiores tribunales de provincia, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, escuchará opiniones laudatorias en torno a todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha avanzado, todo lo que se ha incorporado y cómo el servicio sigue prestándose. Si uno escucha, por el contrario, a los abogados y a sus colegios profesionales, escuchará la expresión cierre, paralización, violación del acceso a la justicia y tantas otras. ¿Cuánto de realidad, cuánto de
percepción o interpretación sesgada hay en estas apreciaciones es muy difícil de establecer. Por lo pronto, porque estas tecnologías se han presentado en un sustrato general de crisis, de una crisis económica a la que no escapa el propio ámbito de las tecnologías. La conectividad, la disponibilidad de esas tecnologías es muy dispar a lo largo y ancho del territorio, pero también entre las mismas personas y conforme a su situación socioeconómica. Desde luego, hay jurisdicciones que ya venían muy avanzadas en la incorporación de estas tecnologías y sobre todo en aquellas en que estas incorporaciones lo han sido por consenso, esto es, por consenso de las autoridades máximas del Poder Judicial, pero también de los colegios de magistrados y de funcionarios, de los colegios profesionales de abogados, del gremio de los empleados judiciales, donde esto se dio, donde el sustrato era el de ya la adquisición de estas tecnologías más el consenso, ciertamente advertimos mayores índices de insatisfacción. Donde esto no estaba, en cambio, hemos tenido que confiar en la iniciativa y en los esfuerzos de cada una de las personas que tenían estas actividades a cargo. Y esto es algo muy habitual en nuestro país, lamentablemente. Allí donde no hay los resguardos y los condicionantes institucionales, lo que nos queda es el ethos, el talante de cada persona para la asunción de sus roles y de sus responsabilidades. Pero claro, esto también hay que aclararlo. Esta situación es tanto con pandemia como sin pandemia. Creemos que mucho de lo probado en este tiempo va a permanecer y inclusive muchas de las incorporaciones que se están viendo en estos días en los poderes judiciales provinciales y aún en el nacional exhiben fuertemente esta idea de permanencia. Ahora, una pregunta que nos podemos hacer es la pregunta por el día después, la pregunta por si vamos a naturalizar la excepción o si vamos a pensar en una nueva normalidad en serio. Porque la Argentina es todo esto, es el atraso, es la falta de una asunción legislativa seria a cargo de los poderes políticos de estas reglamentaciones, de estos cambios, es el atraso, la falta de, como decíamos, la falta de consensos, pero también es la situación en la que un grupo de un laboratorio de inteligencia artificial de la Universidad de Buenos Aires diseña un software de automatización de procedimientos aplicable ya a una serie de organismos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de estamentos del Poder Judicial de esa ciudad y que ha sido exportado nada menos que a la Corte Constitucional de Colombia y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde en un mix de actuación de recursos humanos y de aplicación de esta inteligencia artificial ya se están haciendo aplicaciones concretas. En suma, creemos que esta irrupción despiadada de las tecnologías en nuestro ámbito se ha dado en función de los requerimientos de la pandemia a partir de decisiones muy rápidas y de los recursos existentes. Y esto ha impuesto en muchísimos casos flexibilizaciones que van en desmedro, en muchísimos casos, de la seguridad, de la transparencia, de la publicidad. Como nos preguntábamos antes, ¿será que esta sea la nueva normalidad? ¿Terminaremos instalando esto una vez que la pandemia, la emergencia pase? Tantas veces hemos
asociado la palabra crisis con la palabra oportunidad, que muchas veces perdemos el sentido de esto que estamos diciendo. Y la realidad es que efectivamente estamos frente a una oportunidad. La oportunidad de las buenas prácticas, la oportunidad de la imaginación, del talento, de la prudencia, de la consideración de los vulnerables, de estos nuevos vulnerables tecnológicos que aparecen con la irrupción de estas tecnologías y obviamente, por último, pero no menos importante, la oportunidad de hacer una convivencia clara de estas tecnologías con el respeto por las garantías procesales. Evidentemente ha llegado el momento de pensar en los equilibrios adecuados entre nuestros recursos humanos y nuestros recursos tecnológicos. Mi sensación es que podemos ser críticos de las formas, podemos ser críticos de las opciones, podemos tener nuestras preferencias personales, podemos denunciar violaciones de garantías constitucionales y específicamente de garantías procesales en este camino, pero lo que me parece claro es que se trata de un camino sin retorno. ¿Cuánto de persona humana y cuánto de máquina es el debate que se nos avecina? Hacernos cargo del sentido y del alcance de esta conversación es nuestro gran desafío actual. Muchísimas gracias por el tiempo real de todos ustedes frente a estas imágenes virtuales. Hasta cualquier momento.